Hola chicos, bienvenidos a nuestro segundo encuentro. En esta clase de hoy vamos a tratar lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de información. Como ustedes saben, ustedes a través de proyectos tienen que recolectar información no solo de la comunidad donde están haciendo su proyecto, sino también dentro de la organización donde van a realizar el proyecto. Ahora bien, ¿qué pasa? Para nosotros hacer esa investigación, los investigadores, en este caso ustedes, tienen que apoyarse en una serie de técnicas e instrumentos que le van a permitir recoger la información que necesiten. Y de eso se trata esta videoclase. En primer lugar, debemos definir qué son las técnicas de recolección de información. En este sentido, podemos decir que son las formas para aplicar un método y que está referida a los procedimientos empleados para la recolección de la información. Es decir, si a través del proyecto yo me planteo la pregunta, ¿qué voy a hacer? La técnica me dice cómo lo voy a hacer. Un ejemplo de una técnica es, por ejemplo, la observación y la encuesta. ¿Cómo voy a recolectar yo la información? Pues observando, preguntando, dialogando, ¿verdad? Entonces, eso es la técnica. La forma como yo aplico un método, lo que me permite a mí recolectar la información a través de un procedimiento aplicado. Ahora bien, ¿qué es un instrumento? Si la técnica me dice a mí cómo lo voy a hacer, el instrumento responde a la pregunta ¿con qué lo vas a hacer? ¿Verdad? De manera que un instrumento es cualquier recurso del cual se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y recolectar la información, donde se guarda, mejor dicho, la información recolectada. Por ejemplo, si yo utilicé la técnica de la observación, la pregunta es, ¿dónde voy a guardar yo esos datos que yo observé? En el ojo no se puede, en el cerebro tampoco, porque se te va a olvidar. Entonces, esa observación debe ir acompañada de un instrumento que me permita a mí registrar y guardar lo que yo observé. Un ejemplo de esto están las listas de cotejo, las escalas de estimación, los registros anecdóticos, los diarios de campo, entre otras. Entonces, fíjense que aquí en este cuadro les traigo todo lo que son las técnicas e instrumentos que los acompañan. Lo primero que tenemos que hacer es que investigar. Recuerden que viene de la palabra, está compuesta, mejor dicho, de dos palabras. El prefijo in, que significa desde, y la palabra vestigium, que significa ir detrás de la huella. Entonces, los investigadores vamos detrás de un indicio. Entonces, hay diferentes tipos de indicios. Están los que se ven, ¿verdad? En ese caso, la observación siempre va a ser nuestra técnica favorita. Pero la observación tiene dos modalidades. Está la directa, y la indirecta. La directa es aquella donde el participante se involucra en lo que está observando, forma parte del entorno. Mientras que en la indirecta, pues sencillamente no hay participación, la persona está desde fuera observando. ¿Cuáles son los instrumentos que acompañan a la observación? Aquí solamente tengo algunos. Por ejemplo, tengo las listas de cotejos, la escala de estimación, las listas de frecuencia, las cámaras, tanto de video como de fotografía. Tenemos los registros anecdóticos, los diarios de campo. Para mayor información, ustedes pueden ver el libro de Palela y Martins, que se los voy a enviar al Classroom posteriormente. Luego tenemos otro tipo de indicios que son los que se escuchan. Y aquí tenemos dos técnicas que nos acompañan para investigar. Tenemos en primer lugar la entrevista. La entrevista se trata de un diálogo, ¿verdad? Donde la persona o el investigador conversa con sus fuentes de información. Tenemos como modalidad que está la entrevista estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. ¿Por qué hablamos de estructura? Pues porque sencillamente las preguntas están conformadas de acuerdo con un orden que el entrevistador les da. En cuanto a los instrumentos, tenemos las guías de entrevista, las cámaras,
o las grabadoras, las libretas de notas. También tenemos, en cuanto a lo que son los indicios cuando se escuchan, la otra técnica que nos acompaña, como bien les había dicho, es la encuesta. Pero la encuesta, a diferencia de la entrevista, se trata de preguntar. Y hay dos formas de hacerla, a través de la escritura y a través de la oralidad. Esas son sus modalidades. A través de la escritura, el instrumento que acompaña la encuesta es generalmente el cuestionario o la guía de encuesta. Y también tenemos como instrumentos las cámaras, las grabadoras. Cuando quiero que quede, cuando se trata de oralidad, es bueno siempre grabar todas las respuestas que nos dan. Y tenemos también las libretas de notas, en el caso de que sea escrita. Por último, hay indicios que se leen. En este caso estamos hablando del análisis documental, que lo hacemos a través de la revisión de libros, de revistas, de artículos de investigación. En este caso, el instrumento que acompaña a esa técnica de análisis documental es la ficha de lectura, o ese resumen que nosotros hacemos donde traemos los datos del autor, del libro y de la página donde ubicamos la información. Ahora, cuando hablamos de abordaje comunitario, estamos hablando de que ustedes tienen que ir dentro de poco, seleccionar una comunidad y tienen que hacer un diagnóstico de esa comunidad. ¿Cuáles son las técnicas que ustedes pueden emplear para realizar este abordaje comunitario? Pues en primer lugar tenemos la observación directa, participante. Ustedes van a recopilar esa información y pueden hacerlo a través de las entrevistas a los líderes de la comunidad, a las personas claves que conviven dentro de ella, a los ancianos. Pueden también organizar algún taller o algún censo o alguna encuesta. Cualquiera de estas técnicas les puede servir al momento de hacer el abordaje comunitario. Pero para realizar el diagnóstico como tal, pueden valerse de un análisis FODA que ustedes ya manejan. Ahora, ¿qué se requiere para un abordaje comunitario? Pues sencillamente planificación y trabajo en equipo. Yo sé que con la cuestión de la pandemia no tenemos todos la disponibilidad y tenemos que cuidarnos, pero yo les pido que hagan el esfuerzo y planifiquen cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Lleven un registro, elaboren su diario, su memoria del proceso, tomen las fotografías y sistematicen la experiencia, porque esto es importante. Sistematizar, pues sencillamente se trata de relatar lo que se hizo y en el orden en el que se hizo. Muchas gracias por su atención, chicos. Vamos a pasar ahora a lo que es otro punto que me interesa que ustedes también desarrollen y tiene que ver con lo que es el problema de investigación. ¿Qué pasa con el problema de investigación? Recuerden que, en primer lugar, ¿qué es un problema? Un problema es una realidad que es insatisfactoria para la investigación, o para el investigador en un momento o en un lugar. Un problema puede ser varias cosas. Puede ser una necesidad que debe ser cubierta. Puede ser descubrir una causa y hay que explicarla también. Puede ser la relación entre un fenómeno o una situación que hay que describirla. Puede ser una dificultad que debe ser superada e identificada para posteriormente neutralizarla o eliminarla. O incluso un problema puede ser una oportunidad que está ahí latente, una potencialidad que no se ha aprovechado y que queremos explotarla, ¿verdad? Entonces, recuerden que el proyecto parte de un problema que debe ser solucionado. Ahora, en el caso del problema de proyecto 3, de administración, ustedes una vez que seleccionen la organización donde van a trabajar, deben realizar el diagnóstico de esa organización. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues indagando los problemas, pero de cada fase del proceso administrativo. Yo aquí no me voy a detener mucho porque se supone que ustedes, chicos, son ya TCUs en administración y esto lo deben de manejar al dedillo con los ojos cerrados. Recuérdense que esta no es mi especialidad. Sin embargo, les traigo un pequeño bosquejo, para que ustedes refresquen la información. Recuerden que entonces hablamos de 4 fases
Dentro de ellas tenemos la planificación. Y en la planificación tenemos todo lo que corresponde a la misión, visión, planes, programas, políticas también, metas, objetivos, estrategias y presupuestos que desde la empresa se planifica, se responde a la pregunta, ¿qué quiero hacer? ¿Verdad? Entonces todos estos elementos que tengo aquí, yo tengo dentro de mi diagnóstico situacional de la organización, tengo que preguntar, ¿cómo están todas estas cosas? Igualmente sucede con la organización. Si la planificación responde que la organización me dice cómo lo voy a hacer, y aquí encontramos lo que son los organigramas, la división del trabajo, quién hace qué y con qué, las órdenes, los manuales, los mecanismos, los materiales, los recursos, los procedimientos. La tercera fase de los procesos administrativos o etapas también, ¿verdad? Dependiendo del autor, tenemos lo que es el liderazgo, que implica la autoridad. Tenemos la comunicación, ¿cómo es esta? Ascendente, descendente, horizontal. La motivación, que es muy importante dentro de lo que es el clima laboral de las organizaciones. La toma de decisiones y la supervisión. Y por último tengo el control. En este control tenemos como elementos las evaluaciones, mediciones, correcciones y la retroalimentación que tiene que darse en caso de que no se cumplan con los objetivos trazados en la etapa de planificación. Entonces, recuerden, el problema de ustedes es indagar, ¿verdad? Cada uno de estos elementos en las fases del proceso administrativo, porque recuerden que estamos partiendo desde el enfoque de la complementariedad, de la complejidad, ¿verdad? Una vez que yo ya tengo todos los problemas investigados dentro de la organización, debo dar un siguiente paso que es jerarquizarlo. ¿Qué significa jerarquizar? Jerarquizar es colocar en orden de importancia todos esos problemas. Este orden de importancia puede venir por diversas causas. Puede ser por la gravedad, por la intensidad, por el número de personas que sean afectadas o beneficiadas, o incluso por la capacidad de resolución. Pero siempre esta jerarquización debe realizarse en conjunto con la persona con la que ustedes están trabajando dentro de la organización. Por último, una vez que ya yo selecciono el problema, yo debo de explicar cuál fue la técnica empleada y proceder entonces a la fase final, que es el planteamiento del problema. Recuerden que el planteamiento del problema, yo debo describir la situación, debo analizar causas, consecuencias, debo hacer el pronóstico y también debo hacer el control. Vamos a verlos. Bien, aquí en este cuadrito, yo tengo en primer lugar, como número 1, los síntomas. Los síntomas son los hechos o las situaciones que yo observo y que responden a la pregunta ¿cómo se manifiesta el problema? Le siguen las causas. Las causas son los hechos o situaciones producidas por existencia de los síntomas y responde a la pregunta ¿por qué se origina el problema? Luego sigue el pronóstico, que son las situaciones que pueden generarse si continúan los síntomas y las causas. Responde a la pregunta de qué pasaría si el problema persiste. Y por último tengo el control al pronóstico, que son las acciones por las cuales el investigador puede anticiparse y controlar las situaciones identificadas en los síntomas, las causas y el pronóstico. Es decir, se presenta la alternativa de solución. Suponte que dentro de mi organización un problema sea que ellos tienen un inadecuado seguimiento, tienen una inadecuada, comunicación. Pero ¿por qué se origina el problema? Bueno, de repente sea que toda la comunicación se hace por memorándum, no se dan reuniones de cara a cara, quien redacta los memorándum de repente no los hace bien y los memorándum son ambiguos, son confusos. ¿Qué pasaría si el problema persiste? Bueno, imagínate que las órdenes no son cumplidas como se deben hacer, que todos los departamentos van a tener ese mismo problema, y eso más adelante va a llevar al descontrol de la empresa, que puede afectar toma de decisiones, que puede afectar los activos y generar que se incrementen los pasivos, por decirles algo, yo aquí inventando, ¿verdad? Y
yo luego voy a presentar una alternativa de solución. ¿Cuál será esta alternativa de solución? Bueno, de repente yo puedo plantear que se hagan reuniones al inicio de la semana, ¿verdad? Para plantear la agenda de trabajo y se hagan otras reuniones al final de la semana para ver cuáles fueron los puntos que se lograron alcanzar. También puedo pedir que la persona que se encarga de realizar los mismos se les dé un taller de redacción, por decir algo, para que aprenda a redactar de forma clara, concisa, precisa, sin ambigüedades ni confusiones, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el planteamiento del problema. Obviamente, cuando ustedes lo estén haciendo dentro del proyecto, ustedes lo tienen que hacer más sustentado, de forma mucho más científica que el ejemplo coloquial que yo ahora les estoy planteando, ¿verdad? Entonces, con esto finaliza esta clase. Espero que les sea de utilidad y muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro. Chao.